Son las 10. La sequía que hoy vive nuestro planeta es histórica y es responsabilidad de todos. Nosotros te ayudamos a enfrentarla. Descubre la agricultura inteligente con Elements. En Entel Ocean sabemos cómo mitigar el impacto de la crisis hídrica en tus cultivos, a la medida de lo que tu campo y tu bolsillo necesitan. Con la experiencia de un equipo experto, nuestros partners y conectividad de Entel. Te ayudamos a cuidar y gestionar el agua de manera simple y eficiente, monitoreando el suelo, el agua, el clima, los pozos y canales con tecnología robusta, información precisa y pertinente, para que tomes tus mejores decisiones. Te asesoramos con un equipo experto para lograr el mejor rendimiento a tu campo de acuerdo con la normativa vigente. Cuida y gestiona tus recursos hídricos tranquilo. Moderniza y conecta tu campo con Elements de Entel Ocean. Ya. ¿Estamos? Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Jordi, Ángelo, buenos días a toda la audiencia, las personas que ya están entrando a este live. Bueno, antes de partir y aprovechando el tiempo para dar unos minutos más a las personas que están ingresando, queremos darle el agradecimiento especialmente, bueno, a Red Agrícola por apoyarnos con la organización de esta instancia, y por supuesto a toda la audiencia que decidió inscribirse, que decidió participar de esta instancia para que podamos juntos tocar un tema que es súper interesante, ¿cierto? Hoy estamos aquí con el objetivo de poder derribar estos 10 mitos de la agricultura digital, y es que podría ser un tema muy importante en este momento para algunos agricultores que puedan estar tomando decisiones al momento de adquirir tecnología, ¿cierto? Muchos de estos pueden ser temores, pueden ser dolores, o quizás malas experiencias que los agricultores han tenido en sus vidas pasadas, y eso quizás lo que hace es alejar un poco más al agricultor de la tecnología en lugar de acercarlo. Entonces es por eso que nosotros hoy día queremos, junto con Jordi y con Ángelo, intentar derribar estos 10 mitos de la agricultura digital. Bueno, para eso, como ya lo mencioné antes, nos está acompañando Jordi Norero. Jordi es ingeniero agrónomo, es académico de la Universidad Católica de Chile y es experto con vasto conocimiento en tecnologías digitales aplicadas para la agricultura. Buenos días, Jordi. Buenos días, Andrea, y muchas gracias por la invitación aquí a este interesante live. No, felices de contar con tu presencia. Y también estamos con Ángelo Farías, Product Manager de Elements, que es el ecosistema de soluciones que Entel Ocean tiene para la agricultura. Ángelo, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias y feliz, contento de estar compartiendo también con la audiencia y todo quien me está escuchando detrás de la cámara. Súper. Nos comentan que ya tenemos aproximadamente 100 personas entrando, tenemos una buena convocatoria. Partimos con un número de inscritos casi de 800, lo que es muy bueno, nos deja muy felices porque creemos que es un tema interesante. Entonces, bueno, de todas maneras, este live se va a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Después el que no alcance a entrar desde el comienzo o que no haya alcanzado a llegar, lo va a poder ver en nuestras distintas redes. También vamos a tener una instancia de preguntas al final, así es que en el chat de Zoom, por favor, todos pueden dejar las preguntas o dudas, inquietudes que tengan, y al final vamos a hacer un intento por responder lo que más podamos. Ya, entonces, sin más preámbulo, ¿partamos? Sí, ¿Les parece? Vamos. Súper. Entonces, vamos a partir con un mito. Si me ayudan con la presentación, porfa, el primero. Gracias. Nuestro primer mito de hoy es: no tengo personal capacitado, ¿cierto? Y es que cuando hablamos de las estructuras administrativas agrícolas, estamos hablando de estructuras que son súper pequeñas, que son grupos de personas reducidos, que hacen muchas labores en el campo y que quizás no cuentan con todas las capacidades para poder muchas veces manipular las tecnologías o gestionar datos. Entonces ahí siempre hay como una reticencia con respecto a ese tema. Entonces, no sé, Ángelo, tú desde tu expertise, cuéntanos cómo podemos derribar este mito.
Sí, yo creo que siempre cuando se adquiere una tecnología nueva, siempre hay como una barrera de conocimiento que se forma de manera natural, ¿cierto? Sin embargo, la tecnología y tecnologías nuevas están constantemente en nuestro día a día. O sea, hoy día cuando uno se compra un celular, nace al tiro de cómo lo uso, cómo bajo una aplicación, o si me cambio de un sistema operativo a otro. Son contextos distintos y existe esa barrera de forma natural. Pero lo importante no es ser experto en la tecnología, sino que tener el conocimiento y saber sacarle provecho a los beneficios que ofrece la tecnología. O sea, el mismo ejemplo de cuando uno se compra un celular nuevo, no me interesa ser experto en cómo funciona el GPS o cómo funciona la cámara por detrás, yo voy y hago uso de esta. En el caso de la tecnología agrícola es exactamente lo mismo, es sacarle provecho a lo que ofrece la tecnología, los datos que me entrega y hacer la interpretación de esto. No sé cómo lo ven ustedes. Exacto. No, y de hecho una de las cosas que se ha visto en los últimos años es precisamente que cada vez ya no se necesita hacer un curso de capacitación para usar distintos tipos de software o aplicaciones. Cada vez son interfaces gráficas mucho más amigables, que van directamente al resultado que busca, en este caso, la persona que necesita esa información. Estamos hablando, por ejemplo, de una recomendación de riego, ya no tienes que bajar la planilla Excel que había que bajar antiguamente, ¿no es cierto? Entender la lógica que hay detrás, sino que básicamente hoy día ya llega la recomendación de forma automática, incluso a un WhatsApp, etcétera. Es decir, hoy día las tecnologías efectivamente se han hecho cada vez más amigables, más fáciles, y ya esa curva de aprendizaje, que era evidentemente muy larga antes, ¿no es cierto? Al usar software muy sofisticados, hoy día prácticamente ya no se necesita, es muy corta. Claro, ahí quisiera mencionar algo importante en este punto. Creo yo que el servicio de acompañamiento que ofrecen las empresas proveedoras de las tecnologías es súper importante, ¿cierto? Así, Entel, por ejemplo, ofrece a través de sus partners expertos, en este caso agrícolas o agrónomos también, lo que nos permite guiar al agricultor o al usuario final en esta primera etapa como de capacitación, de adopción tecnológica, que es súper importante, al menos en su primera instancia, ¿cierto? Correcto. Entonces, con esto creemos que es posible derribar el mito, posible dejar el mensaje de que se entreguen a la tecnología, cada vez es más fácil, pero importante que puedan contar con proveedores que se encarguen de esa parte también. Vamos con el segundo mito. Bueno, la tecnología va a reemplazarnos, ¿sí? Y esta es una teoría que cada vez toma más fuerza con la llegada de la inteligencia artificial, ¿cierto? Ahora con el tema del chat GTP, cada vez nos invade mucho más ese concepto de que algún día la tecnología nos va a reemplazar, que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, y qué va a pasar con las personas y con ciertos roles y trabajos que hay, especialmente también en el campo. Entonces, Jordi, cuéntanos cómo podemos profundizar más en este tema. Sí, muy interesante esa afirmación, ¿verdad? Porque efectivo, bueno, a ver, es un proceso natural. Siempre la innovación tecnológica, la adopción de nuevas tecnologías conlleva evidentemente que haya una transformación también de los oficios, fundamentalmente, ¿no? Más que las profesiones. En general, a ver, cuando hablamos de automatismo, hablamos de incorporación de tecnologías, hay que pensar que en general estas apuntan a reemplazar fundamentalmente labores que son tediosas, labores que son evidentemente monótonas, que por supuesto que obligan a las personas a capacitarse, a profesionalizarse aún más, y es evidente que sí, va a haber ciertos cambios, se va a obligar que uno tenga que perfeccionarse, pero es algo natural. De hecho, comentábamos el hecho de, incluso nos remontamos al tema de los faroleros, ya antes de que existiera la energía eléctrica, había un oficio que prendía las lámparas en las calles, que eran estas de aceite, de hecho de ballena, ¿ya? Y habían estos faroleros, que evidentemente desapareció ese oficio a raíz de la incorporación, gracias a Tomás Alva Edison y a Nikola Tesla, el tema de la introducción de la energía eléctrica, ¿no? Entonces reemplazaron ese oficio. Bueno, es evidente, me fui a un ejemplo muy atrás, pero es un proceso natural, es un proceso natural. Cuando llegó la introducción del correo electrónico, decimos, bueno, vamos a quedar sin carteros, y de todas maneras todavía siguen existiendo los carteros, pero con un cambio también. Es decir, ya no entregan cartas propiamente tal, sino que otro tipo de documentos, ¿no es cierto? Entrega física, delivery, etc. Entonces, es un proceso natural que evidentemente, en conclusión, es algo positivo. Es decir, va a reemplazar precisamente aquellas labores que tienden a ser tediosas, aburridas, monótonas, como también nos van a facilitar, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad, Ángelo? Yo creo también el poder generar o aplicar
mayor inteligencia sobre los datos, es decir, el poder detectar patrones, por ejemplo, de un conjunto de datos muy grande, que significaría una enorme cantidad de tiempo invertido en poder tratar de dilucidar, ¿no es cierto?, esa correlación, ¿verdad?, que me permite unir ciertas variables para poder detectar, por ejemplo, una enfermedad a tiempo. Bueno, todo eso que antes era muy demoroso porque significaba un procesamiento, una interpretación de los datos enorme, hoy día eso también se ve facilitado gracias al deep learning, a machine learning, etcétera, todas estas ciencias de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. No, a mí me gusta el dicho que siempre comentamos, que la tecnología no va a reemplazar a las personas, va a reemplazar a quienes no usen la tecnología. Exacto. Y eso yo creo que viene de perilla aquí, y yo creo que lo importante es mantenerse en conocimiento, o sea, las cosas van constantemente cambiando, o sea, como lo mencionábamos, desde el teléfono, desde cómo comenzó a usarse el teléfono, hay que empezar a tomar conocimiento y estar al día con estas nuevas tecnologías que van saliendo. Súper. No, muy interesante. Bueno, aquí yo quiero aprovechar de comentar que Entel Ocean tiene como propósito acercar las tecnologías al agricultor, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, ¿por qué no masificarlas, ¿cierto? Cada vez han ido creciendo más, pero nuestro propósito es llegar a masificarlas y que estén al alcance de todos, pero no para reemplazarlos, ojo, simplemente para tener mejores herramientas para tomar decisiones y tener una agricultura digital mucho más precisa. ¿Ya? Y en eso estamos trabajando y por eso estamos aquí. Así es que los invitamos a ir al tercer mito, ¿cierto? ¿Qué dice? Bueno, vienen, me instalan y me dejan botar. Bueno, probablemente este mito viene de malas experiencias que han tenido los usuarios, donde finalmente las tecnologías quedan abandonadas y sin sacarles ningún provecho, y lo que hace es, de nuevo, alejar más a la tecnología del usuario, ¿cierto? Entonces, Ángelo, cuéntanos cómo podemos derribar este mito. Sí, yo creo que cuando uno compra un producto o contrata un servicio, nunca está ajeno a que la empresa que te provee el servicio no cumpla con sus responsabilidades, ¿cierto? O sea, uno cuando hoy día va a comprar un televisor, por ejemplo, a una casa comercial, tiene que cumplir ciertos resguardos. O sea, un televisor o cualquier aparato tecnológico hoy día viene con una garantía. En el caso del servicio, uno tiene un contrato por detrás que te puede servir como para hacer valer tus derechos y cumplir con lo que te están prometiendo. El caso de la tecnología no está ajeno a esto. Entonces, cuando uno compra un producto, tiene que asegurarse que tenga esa garantía que uno anda buscando. O cuando uno contrata un servicio tecnológico, también tiene que asegurarse que un contrato vengan todas las cláusulas que uno espera que después el servicio funcione como uno espera, que uno es lo que está contratando. Entonces, uno igual tiene que tener esos cuidados y responsabilidades de uno, asegurar que lo que estoy adquiriendo tenga las políticas necesarias para poder respaldarse en el caso de tener alguna incidencia. Correcto. Sí. Jordi, ¿tú tienes algo que sumar? Sí, bueno, es algo que sí, se escucha en el campo, que cierto tipo de malas experiencias, y bueno, creo que Entel parece que tiene bien abordado esa situación, y bueno, siguiendo evidentemente todo lo que es calidad del servicio, postventa, yo creo que es fundamental, sobre todo en estas tecnologías que, como comentábamos antes, requieren de cierto acompañamiento inicial, de todas maneras. Esa entrega técnica no termine solamente como te entrego el producto y listo, sino que además un poco esa capacitación inicial muy pequeñita, como les comentaba, hoy día son bastante simples de utilizar esta plataforma, pero de todas maneras siempre es básico y muy importante ese acompañamiento inicial. Claro. Sí, muy importante eso que estás comentando y es cierto. Entel es una empresa que se preocupa de que estén todos los documentos que respalden la venta que se le está haciendo a sus clientes, ¿cierto? Y que les dé la claridad y tranquilidad de los servicios que están adquiriendo, por supuesto. Ahora, junto con eso también se preocupa demasiado de que haya un buen traspaso del servicio a través de capacitaciones y entregas que están dentro del flujo de provisión. Y también, a su vez, tener una mesa de ayuda exclusiva para todas las soluciones de Entel Ocean, lo que le da la exclusividad y nos permite gestionar de mejor forma la postventa de todos nuestros clientes. Así es que ese punto es súper importante también que lo consideren al momento de adquirir las tecnologías, porque de repente, claro, las postventas de las empresas que prestan los servicios pueden estar muy colapsadas y ahí es donde empiezan a venir como ya los problemas que... Y de hecho ahí puede ser importante incluso el típico, estas encuestas de satisfacción al cliente. Es que muchas veces uno no pesca porque por razones de tiempo, pero es importante responderlas o hacerlas quizás muy acotadas, muy cortas para ir precisamente retroalimentando y viendo, efectivamente evaluando si
estamos, o está, digamos, Entel realmente acompañando a la agricultura en la materia. Sí, Correcto. es Sí. lo evidente. Súper importante. Bueno, ¿cómo vamos? Súper. Súper bien. Ya esperemos que allá atrás de la pantalla también vayan todos bien. Acuérdense que si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia, bienvenida. En el chat la podemos dejar y al final las vamos a tratar de responder todas. Vamos con nuestro cuarto mito, que es, ¿me pueden robar los equipos? ¿Cierto? Bueno, esto más que mito, yo creo que puede tener algo de realidad, ¿cierto? Pero, Totalmente. a ver, Jordi, cuéntanos si esto es determinante para decidir no adquirir la tecnología. Bueno, a ver, evidentemente siempre el campo está sujeto, bueno, no solamente el campo, la ciudad, hemos sido testigos, ¿no es cierto?, más de alguno, ¿quién no le han robado algo? Es evidente, ¿no? Y bueno, una de las cosas, claro, un poco es cómo evitamos el robo, cómo lo minimizamos, ¿ya? Hoy día, al momento de desarrollar este tipo de tecnología, bueno, uno es dónde ubicamos, ¿no? Los puntos de monitoreo. Evidentemente, lamentablemente muchas veces se sacrifica la representatividad de ese punto para no dejarlo lamentablemente al lado de la calle, es decir, muy expuesto a la vista, ¿ya? Claro. Claro, lamentablemente esos cuarteles o potreros que están cerca de poblaciones, de caseríos, ¿no es cierto?, zonas urbanas, evidentemente hay un riesgo, es evidente. Ya muchos los agricultores es muy típico el tema del robo, incluso de fruta, es algo muy habitual. Ahora, este tipo de tecnología en particular se puede minimizar de varias formas. Uno de los sistemas, entiendo, en el tema de los nodos que está utilizando Entel, tiene un sistema de alarma silenciosa que permite avisar de cualquier movimiento extraño del gabinete. Es decir, si hay algún movimiento, va a llegar una alerta automática, en este caso al administrador o al jefe de campo, que alertará para ir y ver qué es lo que está sucediendo. Incluso muchas veces puede que no sea robo, puede ser que también este tipo de dispositivos los pase a llevar el tractor cuando está haciendo una aplicación de un producto fitosanitario, etcétera. Entonces, el hecho también de inclinar el poste o el nodo, el tema de alertar también es importante para volver y hacer cierto tipo de arreglo, que también es algo que suele suceder también en el campo. De hecho, suele suceder más eso, más un deterioro, digamos, que se pasa a llevar el equipo cuando no está bien instalado, que un robo en particular. Pero evidentemente no estamos exentos de eso, No, ¿verdad? estamos Claro. exentos. Sí, Ahora, no sé cómo estamos con la estadística de robo. ¿Tú tienes algún conocimiento? no, yo no tengo ese número todavía. Yo la tengo. ¿Sí? La tenía acá abajo. A ver. O sea, estamos hablando más o menos de entre 1 y un 2% de robo con respecto a la infraestructura de tecnología que está instalada en el campo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un porcentaje que es bastante bajo, ¿cierto? Sí. Como para que sea un factor que decida o que sea tan determinante para decidir no adquirir la tecnología. Claro. Así es que... Por otro lado, las tecnologías, el tema de que son, muchas veces no son, tienen un nombre, ¿no? Esto cuando se reduce, ¿no? No es el concepto. Cuando se tratan de vender, de revender, cuando lo roban, la revenden, la reventa de ese tipo de equipo es difícil. De partida muchas veces no sabe ni siquiera el ladrón qué es lo que consiste esta caja, ¿no es cierto? Probablemente quizá el panel solar puede que eventualmente pueda sacar, pero un sensor de humedad del suelo, un anemómetro, en general más que nada puede ser vandalismo, daños, pero un robo para poder después extraerlo, después reducirlo, revenderlo, yo creo que es difícil, yo creo que es poco común, y eso un poco respalda un poco también las estadísticas que tú tienes, Andrea. Claro. Correcto. Sí, yo creo que lo importante es el autocuidado, básicamente. O sea, tener los resguardos o por último hacerlo más difícil. Exactamente, eso. O sea, en el caso de los tractores usan GPS, puedo tener un cortacorriente en el caso de un vehículo. Sí. En el caso de esta tecnología es lo mismo, puedo tener una alarma. Y como tú dices, o sea, ya robarse un sensor es muy difícil volver a reutilizarlo. O sea, tengo que tener conocimientos de electrónica, tengo que tener conocimientos de informática. ¿A qué plataforma después voy a conectar este sensor? Tiene un concepto un poquito muy técnico, que es evidente que no lo tiene el ladrón común, digamos, el delincuente. Lo otro, en las típicas estaciones meteorológicas, es muy típico colocarle cierto cerco. Por eso, yo creo minimizar la situación de un robo, o más que un robo, en realidad el vandalismo. Yo creo que eso es lo más... Bueno, como comentabas tú, Entel se está preocupando de eso, sabe que hay infraestructura crítica que queda expuesta y por lo mismo estamos preocupándonos de incorporar estos sensores de movimiento en nuestros equipos.
simplemente para minimizar o tener una alarma más que pueda alertar a los usuarios en caso de algún eventual robo. Pero con esto creemos que podemos dar un poquito más de tranquilidad a los usuarios de que no necesariamente se van a robar la tecnología que adquieran y podríamos pasar a nuestro siguiente mito. Bueno, y aquí esto se empieza a poner más entretenido porque tenemos un mito que yo creo que puede ser quizás el que más escuchamos, ¿cierto? Es muy cara la tecnología. Y quizás en este punto sí podamos detenernos, Jordi, y profundizar un poco más en el real valor que tiene la tecnología y de cómo la monetizamos en el fondo. ¿Cuál es el real valor que le estamos dando a la tecnología? ¿Qué es lo que es caro? Sí, a ver, una tremenda pregunta, en realidad puede tomar incluso más de una hora el poder explicarla, digamos, porque justificarla hay varias formas. Tiene que ver fundamentalmente cómo justificamos finalmente una inversión. Eso es. Y cuando uno realiza una inversión, evidentemente espera algo de esa inversión, ¿verdad? Es decir, espera que efectivamente, si estamos en una plantación, uno espera que produzca fruta, que produzca en este caso un cultivo grano, etcétera, ¿no? El caso de la tecnología son herramientas que van a permitir, por un lado, asegurar el rendimiento o incluso incrementarlo, porque no estamos trabajando a ciegas. Eso hay que tenerlo súper claro. Es decir, aquí la agricultura digital viene a implementar lo que se conoce como agricultura basada en datos, es decir, tomar decisiones de forma objetiva, no a través de recetas, no al achunte. Y eso, el tener esos datos, ahí es donde viene el valor de esa información. El tema, por ejemplo, un ejemplo muy simple. Si tenemos un sistema que nos permite registrar la temperatura del aire, o incluso hay sensores específicos para monitorear las heladas, que son los que se llaman sensores de heladas radiativas, que básicamente simulan una hoja y uno va monitorizando la temperatura de ese símil hoja, ¿ya? Bueno, ¿dónde colocarlo? Este dispositivo, ¿dónde lo coloco primero, no? Y segundo lugar, si esa información efectivamente va llegando de forma frecuente, me va a permitir entonces el tomar la decisión de poder controlar esa helada, ¿ya? O mitigarla. El no tener esa información puede ser crítico, y se puede llegar incluso a perder toda la plantación, si viene una helada que no fue bien detectada o detectada a tiempo, ¿ya? O cuando iniciamos la partida de las máquinas de viento o el sistema de control de heladas a través de aspersores, si no lo hacemos a tiempo también vamos a tener en este caso problemas. Entonces, bueno, ¿de qué nos basamos? Nos basamos de esta estación meteorológica gratuita que está a kilómetros más allá, que muy probablemente no es representativa del punto crítico de mi campo. Entonces, bueno, ahí es donde viene también, se pagará ese sensor, por supuesto. Es decir, el valor de alertar en forma oportuna esa helada es enorme, ¿ya? Eso por un punto. Es decir, démosle valor a esa información, ¿ya? Por otro lado, también uno puede abordar el análisis económico, ya un poquito más complejo, del punto de vista, bueno, del ahorro que esto significa. Es decir, si yo tengo la tecnología versus no tener la tecnología. Es decir, dos escenarios, ¿ya? Si sigo el ejemplo de las heladas, el echar a andar las máquinas de viento significa, por lo tanto, un consumo de gas, un consumo de combustible, etcétera, para echarlas a andar. Si las echo a andar muy temprano, ¿no es cierto? Porque estoy usando, qué sé yo, un termómetro analógico, ¿no es cierto?, en la casa para poder tomar la decisión, muy probablemente me va a significar varias horas de funcionamiento que no es necesaria, o incluso detenerla más allá del momento en que ya es suficiente controlarla. Entonces, tú tienes que tener esa precisión en dónde iniciar las máquinas o darle también el término de funcionamiento, va a significar ahorro combustible, ahorro eléctrico, etc. Si nos vamos al caso del riego, ¿para qué les cuento? Es decir, ahí hay muy significativo. Estamos hablando que el hecho de controlar y monitorizar las variables de riego, las estadísticas hablan de alrededor de ahorros entre un 20 hasta un 50%. Ahora, claro, 50% bajo los escenarios de agricultores que riegan a ciega, digamos, con banda, digamos, a la chunte total. Pero aún controlando muy bien la situación, uno puede llegar a hacer ahorros significativos. Y el ahorro significativo en riego implica, por lo tanto, también, porque uno la piensa dos veces antes de echar a andar una bomba en la caseta de riego, claro, porque el consumo eléctrico es importante. Entonces, esa cantidad de agua que estamos aplicando, es decir, el cuánto aplicamos de agua, cuándo regamos, también es muy importante resolverla. Entonces, también el ahorro que significa involucra que la recuperación de esa inversión sea muy rápida. Claro. Y el tercer punto sería básicamente abordarlo del punto de vista ya más general, el concepto clásico del campo, el tirar lápiz, ¿ya? El tirar lápiz muy simple, en este sentido, bueno, es una fracción insignificante si la comparamos con la inversión total.
Es decir, el tener una estación meteorológica que te permita realmente medir las variables de tu campo y no usar una información gratuita de una estación kilómetros más allá, puede ser relevante. Hay variables, por ejemplo, la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, puede ser muy diferente. Y eso implica que los cálculos que se realicen para cuantificar la dotación de riego también sea diferente, ¿ya? Entonces, esa optimización del recurso hídrico, como también, y asociado al consumo eléctrico eventual, ¿no es cierto?, de las bombas o petróleo, etcétera, involucra, por lo tanto, también un ahorro en costos, pero también asegura rendimiento, Claro. calidad del producto cosechado, etcétera, ¿ya? Piense que además muchas veces estos sensores abarcan una superficie importante. Depende, evidentemente, aquí no hay recetas, como habitualmente se usa en Chile. No, tienes que colocar una estación de monitoreo de humedad del suelo cada 20 hectáreas. Eso es muy clásico. No es así. Eso depende muchas veces de la variabilidad espacial que hay que evaluarla, ya la variabilidad del suelo y otras condiciones. Pero teniendo eso a la mano, es evidente que muchas veces sí, hay puntos que pueden representar una superficie importante. Entonces, no hagan el cálculo por hectárea, no es adecuado hacerla por hectárea. Sería en este caso un cálculo en función de una zona homogénea de manejo, que muchas veces puede involucrar más allá de un solo sector de riego, muchas veces, ¿ya? Entonces, eso, por eso que el cálculo es difícil, la pregunta, Sí. o invito a abordarlo completamente, evidentemente requiere hacer unos cálculos para hacer la justificación, pero les comento, en definitiva, pueden evaluarlo en función de cuánto necesito ese dato, cuánto está en juego teniendo ese dato. Segundo, ¿cuál es el ahorro que me permitiría eventualmente? Verlo incluso como un seguro. Uno cuando compra un seguro, uno está asegurando cierto patrimonio. Bueno, verlo así. Claro. También es una póliza de seguro, podríamos decirlo así, ¿ya? Claro. Y en tercer lugar, verlo como incluso una fracción. Es decir, ¿qué porcentaje de la cosecha anual me significó haber hecho esta inversión? Y si hacen el cálculo, de verdad que es bajísimo. Sí. ¿Ah? Entonces, si uno lo ve en términos absolutos, dice millones, que se chuta, pero velo en términos Por ¿sí? hectárea. Por hectárea, por zona homogénea de manejo, por kilo de fruta cosechada, Claro. por la temporada, ¿cuánto me significa? Recuerden que incluso estos no son fungibles, no son desechables, son equipos que en general tienden a durar más de 5 años, hasta 10 años, sin ningún problema. Entonces también esa amortización en el tiempo permite que el cálculo cada vez se reduzca más, y si ustedes lo hacen, de verdad le va a dar un valor ínfimo, muy insignificante. Sí. Muy de acuerdo contigo, Jordi. Sí, o sea, yo creo que el concepto caro es bastante subjetivo, ¿no? Sí. O sea, como tú dices, si la tecnología o esta inversión que yo estoy haciendo me ayuda a poder prevenir, por ejemplo, una helada, o poder tomar acciones preventivas para poder evitar perder una cosecha, creo que ahí está el valor de todo esto, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, y ahí yo no quiero dejar pasar este punto sin mencionar, de todas maneras, que en Entel igual tenemos facilidades de financiamiento, por ejemplo, que es algo que ha traccionado bastante en este rubro, así es que eso es una posibilidad. Y también la verdad es que estamos bastante bien conectados con varias entidades para apoyar a los agricultores a postular a las bonificaciones que hay para tecnología en distintos ámbitos, tanto de temas de canales, de pozos, como de tecnología, telemetría como tal para el riego. Así es que ahí están otras vías de financiamiento, por así decirlo, de apoyo, ¿cierto? Así es que Claro. es importante que los agricultores también tengan en cuenta esto, que siempre hay alternativas, incluso campos que estén un poco más avanzados y todo, y que tengan equipos de investigación y desarrollo, pueden postular a ley de I+D, donde incluye tecnología. Así es que Sí. este tema de apoyo son súper importantes. Sí. Esperamos con esto haber podido derribar este mito, o al menos bajar un poco, ponerle paño húmedo al es ¿Cómo muy caro, abordarlo, ¿no? ¿cierto? Cómo abordarlo, cómo cuantificarlo, Sí. cómo voy a pagar esta tecnología. Sí. Y nos vamos a ir a nuestro siguiente mito, que es no tengo tiempo para analizar datos, ¿cierto? Y quizás esto venga más de la importancia o de la prioridad que se le esté dando al dato como tal, que es un poco lo que estábamos comentando antes, o sea, cómo lo cuantificamos. Y tiene que ver también cómo vamos derribando de a poco quizás esta agricultura mucho más empírica, mucho más tradicional, mucho más basada en cosas que son muy subjetivas, ¿cierto? Y no en los datos. Entonces, Jordi, quizás hay que empezar a romper ciertos patrones que están generados por esta agricultura más tradicional.
¿Cómo es posible facilitarle al agricultor este análisis de datos? Sí, bueno, es cierto, yo empatizo evidentemente con el administrador, el asesor, etcétera. Yo también fui agricultor, asesor también, y en ese sentido, claro, es cierto, es decir, el tiempo siempre es escaso, es evidente. Ya el administrador tiene un montón de cosas que resolver, no puede estar bajando los datos a un Excel, haciendo los cálculos, etcétera, porque evidentemente no hay tiempo, sobre todo en plena temporada, cuando muchas veces estos datos o estos resultados son necesarios. Entonces, sí, es cierto. Es decir, el tema, ahora, las tecnologías han ido evolucionando de forma significativa. Uno se remonta, ya tenemos varios años, ¿no es cierto?, en el ámbito agrícola, el tema que antiguamente las estaciones meteorológicas, que de hecho todavía existen, los famosos data loggers, es decir, uno tenía que llegar con el computador, conectarlo al USB, bajar los datos, es decir, ya había una pérdida de tiempo enorme en ir a esa estación de monitoreo, a esa estación meteorológica, o a esa estación, no sé, descargar los datos, llegar a la oficina, transformar incluso ese archivo, porque muchas veces un archivo, se acordarán, por formato CSV, separados por comas, que había que transformarlo para que lo lea el Excel, etc. Bueno, hay todo un proceso que en realidad era tedioso, que había que hacer, ¿no es cierto? Y muchas veces algunos todavía lo están haciendo, ¿sí es verdad? Sí. Porque estamos con cosas. Y uno había que bajar esos datos, hacer el cálculo de la función de Penman-Montis, ¿no es cierto?, para poder calcular la evapotranspiración de referencia, después qué K sub C utilizo, el coeficiente de cultivo, bueno, estos tecnicismos que son necesarios, por ejemplo, para calcular finalmente cuánto tengo que aplicar de agua. Y bueno, lamentablemente muchos agricultores o muchos asesores que veían esto, lamentablemente por razones de tiempo, incluso dejaron de utilizarla. Estuvieron muy de moda muchos años atrás las famosas bandejas de evaporación, que quedaron abandonadas y siguen existiendo. Y muchos incluso todavía riegan en base a esa información, que claro, puede ser totalmente viable, pero es engorrosa. Estamos hablando de ir todos los días, a cierta hora, hacer la medición, hacer los cálculos ahí del coeficiente de bandeja. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que ha sucedido? Se han cambiado dos cosas importantes, que son, uno, ya no es necesario ir a la estación. Ahí está el famoso Internet de las Cosas, el IoT. Hoy día todos esos datos se disponibilizan en la nube. Si hoy día ya no es necesario ir a buscar los datos. Eso es algo del pasado. Alguno verá, bueno, el tema de la conectividad. Bueno, creo que hay un mito asociado a eso. Pero en definitiva, paso uno, el acceder a la información ya no es necesario, incluso desde tu casa. No tienes que ni siquiera ir al predio a hacer los análisis. Es decir, el asesor puede tener, antes de llegar a tener información para poder tomar decisiones y mejorar su prescripción, ¿ya? O sus recomendaciones. Y en segundo lugar, se ha automatizado todo este proceso, es decir, como lo comentábamos, ya no estamos aquí hablando de planillas Excel, ya no estamos hablando de datos tabulados. Lo que estamos hablando ahora es de un panel de control, lo que se conoce como dashboard, que te permite ver en tiempo real, incluso en tu celular, cuál es la condición de humedad del campo, y con un semáforo que incluso con colores que ya te advierten, es decir, oye, si está rojo, oye, necesito tomar acción. Claro. Si está en verde, me quedo tranquilo, ¿ya? Etcétera. Entonces, toda esa información ya está procesada, está incluso autointerpretada. Y eso permite incluso que hoy día tecnologías como la inteligencia artificial vayan incluso dándote y van encontrando parámetros o tendencias que son exclusivas de cada campo, de cada situación. Y apoya también en la medida, en las recomendaciones, algo que también se está utilizando ya también hoy día bastante. Entonces, eso de no tener tiempo para interpretar, analizar los datos, en realidad eso ya es de cosa del pasado, y el no tener tiempo para ir a descargar los datos también. Claro. ¿Ya? No, y hoy día la tecnología te va ofreciendo eso, ¿no? Que podamos resumir este gran volumen de datos y poder entregarte información. Exacto. ¿Ya? Convertir lo que es dato a información. Hoy día hay muchas disciplinas que están dedicadas ya, como la ingeniería de datos, los cientistas de datos, se están encargando de poder hacer estos resúmenes y poder agregar valor a través del procesamiento de estos datos. Correcto, sí. Correcto. Así es. Ahí me gustaría sumar, Ángelo, que bueno, nosotros o Entel es una empresa que trabaja todos sus desarrollos de plataforma con los equipos de experiencia de usuario. Eso significa que el usuario está al centro de nuestros desarrollos, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite construir plataformas que sean útiles y que sean fáciles de usar, ¿cierto? Y con la data que el agricultor está necesitando. No es información que nosotros estemos inventando o que nosotros decíamos esto es lo que el agricultor tiene que ver, ¿cierto? Ellos hacen parte de nuestros desarrollos iniciales, así como de las mejoras continuas que nosotros estamos haciendo
constantemente de todos nuestros desarrollos. Así es que esa parte es súper importante también considerar. Bueno, con esto esperamos haber dado algunos ítems. Es súper importante fijarse en el tipo de plataforma que se está adquiriendo. Conózcanla, acérquense, vean cuán fácil es, ¿cierto?, de usar al momento de adquirir la tecnología. Bueno, nos vamos con nuestro séptimo mito. Ya casi vamos llegando al final. Y tenemos, ¿qué hago con tantos datos? ¿Cierto? Es muy parecido al punto anterior, Sí. ¿cierto? ¿En qué está trabajando Ángelo actualmente en TEL? O las plataformas, más bien la tecnología, no en TEL, para lo que logremos derribar este mito. Sí, yo creo que la pregunta más que hago con tantos datos es ¿qué no hago con los datos? Porque hoy día uno puede hacer un montón de cosas. Es cierto. Lo que conversábamos anteriormente, o sea, el procesamiento de datos te permite un montón de alternativas. O sea, hoy día podemos tener recomendaciones de cómo poder hacer algo para complementarlo a lo que son nuestros conocimientos, poder detectar alguna anomalía, por ejemplo, en algún sistema de riego, a través de cómo es el comportamiento de los datos, o tener un pronóstico de cómo va a estar, no sé, mis próximos 5 días con respecto al clima, si los próximos 5 días va a llover, no va a llover, puedo aplicar un producto fitosanitario o no, es recomendable. Yo creo que los casos de uso acá son infinitos, lo importante es entender cuál es la problemática que hoy día tenemos en el campo y cuáles son las necesidades. Exacto. Bueno, y un poco, a ver, el tema que muchas veces uno habla de datos, efectivamente, habla de la diferencia entre datos e información, que es algo importante, es decir, no es llegar y recolectar datos, es decir, Claro. o ¿por qué hacemos esa recolección de datos? Porque necesitamos cumplir cierta necesidad o resolver cierta interrogante, el cuánto regar, cuándo regar, ¿no es cierto? Si tengo que echar a andar las máquinas de viento, etcétera, ¿no? Incluso también el tema de fertilización, etcétera. Como el tema de la fertirrigación, si estamos manejando bien el tema de la conductividad eléctrica, al momento de la inyección de los fertilizantes. Todas esas interrogantes son necesidades, pero necesidades que se resuelven en base a datos. Pero no es, nuevamente repito, no es llegar y llenarnos de datos, es decir, es tener datos que permitan, a partir de eso, que se transformen en información. Y la diferencia entre dato e información, que muchas veces se pone como un sinónimo, no es lo mismo. Información es cuando ese dato te permite tomar decisiones, que esa es la parte clave. Agregar valor. Es el agregar valor, finalmente, que responda a esa pregunta que tú necesitas, esa respuesta, ¿no? Y ahí yo quiero reforzar lo importante que es que las plataformas sean desarrolladas de la mano de los usuarios. Eso es súper importante porque el usuario siempre Esa tiene que necesidad. estar al centro, claro, con su Claro. necesidad, con su requerimiento para que esos requerimientos puedan ser tomados por los desarrolladores. Bueno, solamente como para hacer una pequeña pausa y no sé si hubo personas que no se alcanzaron a sumar desde el principio y de todo, recordarles que hoy día estamos aquí con Jordi Norero, académico, ingeniero agrónomo, académico de la Universidad Católica de Chile, experto en tecnologías, con Ángelo Farías, Product Manager de Entel Ocean, de todas las soluciones que Entel tiene para la agricultura. Vamos a estar transmitiendo esto también compartiéndolo en nuestras redes sociales. Los que no se pudieron sumar desde el principio lo van a poder ver y continuamos acá derribando estos 10 mitos de la agricultura digital. Vamos con nuestro octavo mito, que dice, tengo el otro, es el 8, eso. Un sistema no me dirá qué hacer, ¿cierto? Y yo creo que esto tiene que ver un poco con esto que hablábamos anteriormente, de esta agricultura empírica, ¿cierto? Versus la agricultura basada en datos. Entonces, al final estamos hablando como de dos caminos muy distintos que se pueden tomar para tomar una misma decisión. Correcto. Jordi. Sí, bueno, efectivamente. Darle mucho énfasis al tema de que hoy día para poder hacer una agricultura sustentable es muy importante saber el impacto que tiene en nuestro sistema productivo, en el agrosistema, es el concepto que se utiliza habitualmente, la toma de decisiones. Es decir, al momento de definir una recomendación de riego, el momento de decidir la aplicación de un producto fitosanitario, etcétera, no se basen en recetas. ¿Ya? Es evidente que también la experiencia es muy importante, por supuesto. Es decir, claro, la experiencia es lo que permite entrenar a la máquina, hacer el poder generar información adicional, el poder pronosticar enfermedades, etc. Se requiere también aplicar cierto conocimiento empírico, evidente. Pero es importantísimo el tener una información de lo que está sucediendo, ¿ya? Y analizar, y para eso necesitamos datos.
datos, nuevamente, datos que se transformen en información. Y ahí es donde viene que para poder aplicar esta agricultura sustentable, primero debe ser una agricultura racional. El concepto racional significa, en el caso, por ejemplo, de hecho, en la universidad hace muchos años se desarrolló el concepto de la fertilización racional, que involucra el análisis de suelo como antecedente fundamental para poder determinar qué es lo que le está faltando a ese suelo, a ese potrero, y en definitiva aplicar lo que en consecuencia le falta para poder generar cierto rendimiento. Porque se sabe que si aplicamos más, ¿no es cierto?, o usamos la receta del vecino, no va a funcionar probablemente. Porque si aplicamos potasio, por ejemplo, y ese suelo ya tenía rico en potasio, lo que necesitaba era, qué sé yo, nitrógeno, bueno, evidentemente eso. ¿Y cómo lo sabemos? Ahí necesitamos datos para poder entender. Y ahí está el concepto de racional, a la fertilización racional. Pongo el ejemplo de fertilización, pero el concepto de agricultura racional se aplica en todo, incluso al momento de decidir la aplicación, por ejemplo, de un insecticida, o controlar una plaga, una enfermedad, digamos, una maleza. Se habla el concepto de umbral crítico, umbral económico, que probablemente muchos, los que son, ¿no es cierto?, del agro se acordarán, ¿no?, que cuando aplicamos el remedio muchas veces puede salir más caro que la enfermedad. Claro. Sí. Entonces, ahí es donde viene el concepto. Pero todo esto es información, eso son datos. Necesitamos saber cuánto de esa plaga existe, ¿no es cierto? ¿Cuál es la densidad de presencia de esa plaga? Para ver si se justifica la aplicación de un producto fitosanitario. Entonces, ahí tienen ejemplos donde el análisis de suelo, cosas tradicionales, que sea, el hacer lo que se llama crop scouting, ¿no es cierto?, que es recorrer el potrero para saber la presencia y cuantificar la presencia o no de las plagas. Todos esos procesos hoy día se pueden facilitar y generan información que permite tomar finalmente decisiones racionales. Por eso es que hoy día se habla del concepto de agricultura basada en datos, es decir, basada porque es objetiva, es imposible de rebatir, siempre y cuando la calidad de ese dato, también es cierto, sea fidedigno. Correcto. Porque ojo, también pasa con eso, una descalibración del equipo, un sensor, hay que tener cuidado. Entonces, estamos hablando que si tenemos efectivamente una buena calidad de datos, ¿ya?, nos va a permitir generar información y a partir de esa información generar recomendaciones. Y esas recomendaciones apuntan, por lo tanto, a aplicar esta agricultura basada en datos, que a su vez aplica la agricultura racional, aplicamos agricultura racional, y es la forma, creo yo, estoy convencido, es la forma de aplicar agricultura sustentable, digamos, claro. ¿no? O sea, Correcto. Sí, o sea, yo creo que no hay nadie más que sepa más sobre un mismo campo que la misma gente que trabaja en el campo. Entonces, como un poco difícil poder reemplazar esas decisiones. Pero estos sistemas vienen a acompañarnos, vienen a ayudarnos a mejorar nuestra toma de decisiones, a verificar que si efectivamente estoy regando X cantidad de agua, que efectivamente se está aplicando esa cantidad de agua. Cierto. Exactamente, también sirve muy bien, exactamente, Ángelo, efectivamente, también para confirmar si esas recomendaciones que hemos hecho realmente se dan en la práctica, ¿no? No hay que verlo como una competencia, sino que hay que verlo como una herramienta que me está complementando mi día a día para poder mejorar todo. Y persiste en la toma de esas decisiones, correcto. Claro, y quizás este mito o temor más bien, viene dado de quizás muchas plataformas que se han vendido como asesor virtual, como casi que no tienen que volver el asesor al campo, y eso tenemos súper claro que no es así. Los asesores son súper necesarios, simplemente son herramientas que les va a permitir tomar decisiones más rápidas y quizás mucho más informadas que las que se tomaban antiguamente. Correcto. Esperamos con esto poder haber derribado nuestro mito número 8 y nos vamos con el mito número 9, que es: tengo muchos proveedores o aplicaciones, ¿cierto?, sin ninguna vista integrada. Nos llenamos de plataformas, nos llenamos de información, cada vez tenemos más aplicaciones en el celular, pero de repente muchas veces no conversan unas con otras, ¿cierto? Claro. Ángelo, cuéntanos desde tu expertise en desarrollos digitales, ¿qué tan cierto es esto y cómo puede llegar a afectar en la adopción tecnológica? Sí, yo creo que nos ha tocado conocer múltiples clientes que tienen un montón de aplicaciones, plataformas para conocer el índice de NDVI, para monitorear mi pozo, monitorear mi canal, la caseta de riego, etcétera, etcétera. Y muchas veces no existe esa visión, esta vista integral, pero hoy día la tecnología te ofrece interfaces para poder conectar múltiples casos de uso en una plataforma en común, o tener un almacenamiento común de estos datos para poder hacerlos converger a una misma plataforma.
y así poder tener una vista integrada y ver múltiples casos de uso. Yo creo que es importante conocer quién está desarrollando esta tecnología y estar abierto a poder integrarnos entre empresas, poder tener una vista unificada y, como decía hace un momento, tener un almacenamiento centralizado de los datos para poder hacer esta vista integrada, ¿cierto? Que agrega tanto valor y no ver tanto los casos de uso como por separado, porque creo que agrega mucho valor tener conocimiento del monitoreo de la extracción de los pozos, por ejemplo, complementarlo con un sistema de riego, claro, o complementarlo con la información que me entrega un satélite a través del índice de NDI, por ejemplo. Creo que eso es importante. La tecnología te lo permite, lo importante es que hoy día los proveedores ofrezcan esta integración entre plataformas, que ya se puede. Exactamente, sí. De hecho, me acuerdo haber visto una encuesta que se realizó a nivel en Estados Unidos, Europa, y efectivamente una de las cosas que decían los agricultores o usuarios de este tipo de tecnologías digitales, esta situación, ¿no? De que se llenaban de plataformas y lo veían efectivamente como una desventaja. Y es real, es cierto, muchas veces. Ahora, como dice Ángelo, hay formas, hay plataformas que son más agnósticas, más abiertas a poder incorporar cierta información de otras fuentes, y evidentemente trabajar con una sola plataforma o menos al menos, ¿no? Pero es cierto, sí. Perdón. Estamos en vivo, estamos en Sí, vivo. estamos en vivo. Ya, sí, muy importante lo que comentan los dos con respecto a los protocolos de integración, ¿cierto? Que tienen que tener hoy día, ojalá, las plataformas y todas las aplicaciones que se adquieran. Pero hay un tema que es súper importante con este punto, del cual Entel se preocupa demasiado, que tiene que ver con la seguridad en las integraciones. Trabajamos con unos estándares súper altos de ciberseguridad, por lo cual todas nuestras integraciones, ya sean hacia afuera o las que recibimos de otros proveedores, tienen que pasar. Y es algo muy importante que deberían considerar todos los usuarios para evitar que sus sistemas puedan ser vulnerados, ¿cierto? Entonces, ese punto también es muy importante que se considere al momento de las integraciones. Bueno, y estamos acercándonos ya al final. Ahora sí, vamos en el punto número 10. Vamos a derribar este 10º mito. Después de esto vamos a tener un pequeño espacio, nos quedan unos minutos para poder quizás responder algunas preguntas. Si nos quedamos con nuestro 10º mito, no tengo señal en el campo. Y quizás este es uno de los puntos más complejos, ¿cierto? Porque muchos proveedores de tecnología parten de una base mínima en que el usuario le tiene que asegurar la conectividad en el campo. Y es algo que de repente no se da nomás. Entonces, ¿qué pasa cuando el usuario simplemente no puede asegurar esa conectividad? Ángelo. Sí, yo creo que, bueno, no solamente el campo está ajeno como a no tener señal, o sea, yo vivo en Ñuñoa y vivo entre medio de dos edificios y no tengo señal. Claro, en este caso sí, es, claro, la red móvil ahí como que no estamos ajenos en ninguna parte de esto. Pero hay alternativas, o sea, voy y contrato mi servicio proveedor de internet y tengo wifi en la casa y cumplo y salgo con el tema de la señal. En el campo pasa un poco lo mismo, o sea, existen múltiples alternativas en el caso de que no tenga señal en un determinado punto. Tenemos comunicaciones satelitales, ya hay proveedores como HughesNet, Starlink y un montón más, en donde los planes cada vez son más económicos, o sea, hoy día la tecnología satelital está cada vez más a la mano. Y complementado a esta tecnología tenemos enlaces de radiofrecuencia, tenemos otro tipo de tecnología como LoRaWAN, que va a depender un poco del tamaño de información que yo necesito transmitir, la distancia que puedo transmitir. A nivel de hardware, hay antenas que tienen mayor ganancia para poder asegurar la señal en el campo. O sea, hoy día esto de que no tengo señal en el campo sí puede ser, pero hoy día existen un montón de alternativas para poder iluminar donde no tengo señal y así poder conectar cualquier tipo de dispositivo. Sí, no, es cierto. En general uno tiende a pensar, ya, si tengo mala señal de teléfono, entonces no puedo colocar en mi campo este tipo de tecnología. Y como dice Ángel, efectivamente hay un sinnúmero de formas de poder transmitir ese dato hasta básicamente un receptor, el concepto técnico del gateway, ¿no es cierto? Y poder subirlo finalmente a la nube. Es decir, es cierto. Es decir, estos enlaces incluso de radiofrecuencia precisamente tienen esa ventaja, es decir, la capacidad de entregar poca cantidad de datos en forma muy frecuente, pero a grandes distancias y con un consumo energético muy bajo. ¿Ya? Y es un hardware que es económico, no es un hardware, de hecho, más económico incluso que un módem habitual de 3G o 4G, de hecho. Y como comentaba Ángel, efectivamente, hoy día el tema satelital ya no es algo de ciencia ficción, es decir, hoy día tampoco es extremo. Ahora, evidentemente va a depender también de la aplicación que le demos. Por ejemplo, si fuese
porque básicamente el tráfico de datos satelital evidentemente todavía sigue siendo el más alto, por supuesto, ¿ya? Los receptores en sí no son caros, de hecho han bajado mucho de precio los receptores satelitales, pero esa cantidad de datos va a depender también para qué lo necesito. Lo que comentábamos de las heladas, el ejemplo de las heladas. Si yo necesito monitorizar heladas, yo necesito que cada 30 segundos me esté llegando el dato, o al menos un minuto, ya pongamos, para no ser más exagerado, esa es la granularidad del dato. Cada un minuto, es decir, hoy, perfecto, y voy monitorizando cómo es la situación. Ese tipo de datos y con ese tipo de granularidad es hoy día lamentablemente inviable desde el punto de vista satelital. Pero es totalmente viable, por ejemplo, si queremos ir monitorizando la curva de humedad del suelo, porque no es tan dinámica como la temperatura del aire. Entonces, claro, puede ser uno, por ejemplo, 2 veces al día, Claro, que se porque transmita 2 veces al día y punto. cada 10 minutos es Claro. importante porque te puede como dar... Alertar a tiempo, Sí, ¿te fijas? Claro. pero tener un dato de humedad del suelo cada 5, cada 10 minutos, convengamos que no es la decisión va a que tú vas cambiar. a tomar entre Exacto. 5 y 10 minutos no va a Claro. cambiar. Entonces, Así que, incluso una vez al día, revisarlo. ¿Cómo vamos a la humedad? ¿Te fijas? Entonces, claro, depende un poco de la variable. Es la variable de interés. Entonces, esas aquellas variables que son de poco dinamismo o que conllevan a una decisión, por ejemplo, de riego semanal, evidentemente no necesitas tener el dato con esa granularidad, con esa frecuencia. Y ahí es donde la tecnología satelital es totalmente viable y totalmente económica. correcto, Ya. sí. Bueno, ahí es súper importante comentar que Entel tiene un aporte tremendo que hacer en este punto a la agricultura, no solamente por sus redes 3G, 4G, 5G, sino porque también cuenta con las herramientas robustas que se requieren para tomar la mejor o para hacer la mejor propuesta de comunicación, ¿cierto? Al momento de la implementación, pero no solamente eso, sino también cómo tenemos estas herramientas disponibles para hacer una buena postventa, para saber al momento de la postventa, donde quizás otro proveedor te dice, bueno, es que no hay señal y no hay señal y me quedo ahí, sino bueno, no hay señal, pero podemos hacer cosas para que esa señal la podamos recuperar a tiempo, ¿cierto? Entonces, ese punto quizás es importante también que se considere. Con esto esperamos poder derribar este mito también, este 10, y bueno, nuestro objetivo principal con este live era poderle dar un poco de claridad a los usuarios, a los clientes, a los agricultores, al momento de tomar la decisión de adquirir tecnología, y están con ciertas aprensiones en alguno de estos puntos o en muchos de ellos. Bueno, darles la tranquilidad, si no les queda claro también se pueden acercar, se van a quedar con todos nuestros contactos, nosotros podemos ayudarles a despejar todas las dudas o temores que hayan, así es que esperamos que haya sido de gran utilidad este live. Nos quedan 6 minutos para algunas preguntas que me están llegando acá al WhatsApp y vamos a tratar de responderlas todas o las que alcancemos al menos. Bueno. Aquí, mira, nos está llegando preguntas desde México, Wow. Atlixco, México, qué bueno. ¿La innovación y la tecnología en el mercado están accesibles para los pequeños agricultores? Tremenda pregunta. Sí. Yo creo que existe una barrera, sin lugar a duda, sobre todo una barrera de precio, pero como lo comentábamos, o sea, hoy día todos los beneficios que te entrega la tecnología con respecto a lo que uno puede invertir, vale la pena, sobre todo por lo que se puede prorratear el costo de una tecnología a lo largo de los años, y hoy día existen alternativas de financiamiento que te ayudan como a ser más flexible desde ese punto de vista. Lo importante es sacarle el provecho y hacer valer la inversión que estoy haciendo. Claro, y la otra forma que también se ve muchas veces a nivel de la agricultura, de la pequeña agricultura, es muchas veces la asociatividad, o no tanto la asociatividad plena, sino ponerse de acuerdo, por ejemplo. Ahí es muy habitual, por ejemplo, en el tema de que hay agrupaciones de agricultores pequeñitos, que claro, si uno lo ve como per se, pasa a ser como un solo campo grande. Y se maneja como un solo campo grande, donde evidentemente se colocan estos puntos de monitoreo, pero cada punto de monitoreo se divide en realidad por cada uno de estos usuarios. Entonces también hay formas también de cierto grado de... Claro, la palabra asociatividad puede ser entendida como
como hacer una empresa donde se refiere básicamente a una agrupación de agricultores que se ponen de acuerdo para utilizar ciertos recursos en conjunto. Y es algo habitual. No muchas veces funciona, los típicos centros de acopio, ¿no es cierto?, lecheros en la zona sur son habitualmente conflictivos, quizás es algo muy que nos pasa en nuestro país, pero probablemente en México quizás no. Puede ser que haya un sentido de cooperación mutua quizás diferente, y puede ser también una solución. O sea, y evidentemente que iniciativas del Estado, del gobierno de México, probablemente pueda haber también alguna iniciativa que impulse. Claro. Y no sería nada de raro, digamos. Hoy día a nivel mundial, la FAO incluso tiene cierto departamento especializado en el ámbito de la agricultura digital, y sé que hay ciertas iniciativas de apoyo también, ¿ya? Y también de organización, Claro. no necesariamente un apoyo financiero, sino un apoyo también de capacitación, Sí. de seguimiento, etcétera. O sea, hay varias formas. Acá en Chile también está la ODEPA, o sea, tenemos organizaciones que también apoyan a los pequeños agricultores. Claro, en ese caso es INDAP. INDAP, INDAP sí. es el organismo, claro, pero efectivamente, sí, a través de los Prodesal, etcétera. Sí, hay formas también de verlo. Como también existen herramientas de Corfo, de asociatividad, también, distintas formas de asociatividad, ¿ya? Sí. Correcto. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿existe una estandarización de sensores similar a las pesas? Casos el año pasado en la helada de Halloween en que controladores de helado no funcionaron. Saludos, profesor Álvaro Seguel. Álvaro, Ya, sí. así es que no sé si tú entiendes bien la pregunta, ¿a Sí. qué va? Repítemela, por Dice, favor, de nuevo. ¿existe una estandarización de sensores similar a las pesas? Ya. Quizás estamos hablando de sensores ya, de humedad perfecto. suelo, Sí. como llevarlo a un Muy símil, a buena un la pregunta de Álvaro. decímetro, algo Sí, así. Ya. te aprovecho de saludar. Ya. Álvaro, sí, efectivamente. Bueno, ahí es donde viene la diferencia entre precisión y exactitud. Muchas veces se conoce como un sinónimo en el ámbito de sensores y dispositivos que recolectan información. Cuando hablamos de precisión, está asociado a la repetibilidad, es decir, básicamente cuántas veces haces la medición, cuál sería la dispersión de ese dato. Pero que ahora tú tienes asociación a la exactitud. La exactitud es si ese valor corresponde a la realidad. Yo puedo tener un termómetro muy preciso, ¿ya? Pero me puede estar marcando ahora menos 2 grados. No puede ser que haya menos 2 grados. Es decir, la exactitud es malísima, Claro. pero hay un error muy grande, pero la repetitividad va a ser menos 2, menos 2, menos 2. La precisión es muy alta. Ya. Entonces, por eso no hay que confundir entre precisión y exactitud, y ahí hubo un error en la exactitud. Y efectivamente existen normas, como las pesas, hay empresas que certifican que ese valor sea el valor correcto. Es decir, ver el error del instrumento. Ya. Eso se llama el error del instrumento. Ya. ¿Ya? Perfecto. Sí, muy Muchas buena pregunta. gracias. Sí, muchas gracias, Álvaro, por esa pregunta. Bueno, respecto al mito 5, les recuerdo que el mito 5 es muy caro. Dice, depende únicamente de la calidad de los análisis costo-beneficio, que es responsabilidad total de la empresa consultora a cargo de un proyecto de agricultura digital. No entiendo también la pregunta. A ver, La voy a repetir para ver si la podemos entender mejor. ¿por dónde va? Entonces, depende únicamente de la calidad de los análisis costo-beneficio, que es responsabilidad total de la empresa consultora a cargo de un proyecto de agricultura digital. O sea, si tenemos una consultora a cargo de un proyecto de agricultura digital, ¿de quién es responsabilidad hacer ese análisis de costo-beneficio? O sea, yo creo que el análisis de costo-beneficio es responsabilidad de la persona que está tomando la decisión, Sí, ¿cierto? correcto. Ya sea el agricultor, Sí. la empresa consultora. Sí. Incluso yo creo que uno como proveedor puede ayudar a hacer un caso de negocio, ¿cierto? Al agricultor y decirle, bueno, esto se pagaría así, pero tienes que entregar información que a veces es sensible, ¿cierto? Sí. Información más de números y eso. Pero creo que va enfocada hacia eso la pregunta, no sé si la Sí. entendieron igual. No, yo creo que sí, ¿no? Y evidentemente no es algo fácil, sí, por eso era yo creo el mito más difícil de todo, porque, claro, requiere ciertos conocimientos, esto es el ámbito de la formulación de proyectos, la justificación de la inversión, y la forma de la justificación de inversión hay varias formas de hacerlo. ¿Ya? Por eso un poco, te digo algunos tips, hay 3 formas de cómo abarcarlo, unas mucho más simples, más generales, y otras como que la que corresponde, que efectivamente es ese costo-beneficio, es decir, evidentemente que hay un monto de inversión que necesito que se recupere, y eso se recupera a costa de un incremento en el rendimiento, ¿se fijan? O un incremento en la calidad y eventualmente de ingresos, o bien una reducción de los costos.
también. Correcto. ¿Se fijan? El consumo eléctrico, consumo de gas, operacionales, etcétera. Claro. ¿Ya? Sí. Pero claro, requiere cierto conocimiento, sí, para poder hacer ese tipo de estudio, Sí. por supuesto. Es conocimiento y, ojo, información sensible, porque Sí, uno puede también. armar un caso de negocio donde, Claro. haga este análisis, pero al final necesita información sensible de la empresa para poder como sacar este análisis. No, y cuando hemos hecho lo que hemos formulado proyectos y evaluado económicamente esto, es evidente que se basan en supuestos. O sea, tú supones también un incremento de rendimiento o una reducción X, ¿no es cierto?, de costo. Claro. Entonces, bueno, también va un poquito de la mano. Y ahí sí es importante la experiencia, consultar, ver efectivamente, etcétera, ¿no? Correcto. Yo creo que pero lo es importante difícil. también es conocer a cabalidad cuál es la herramienta que estoy contratando. O sea, si También. la herramienta en verdad me está solucionando un problema, yo creo que ahí viene el tema subjetivo de qué tan caro es. Correcto. Porque si me está ayudando a solucionar un problema que tengo a diario y después ya no lo tengo que volver a hacer, creo que ahí está el valor de lo que estoy contratando. No así, si me doy cuenta de que la plataforma no me agrega valor, claramente que va a ser caro porque no me está solucionando nada. O tranquilidad. ¿Cómo O valoras tu tranquilidad. tranquilidad No, de que tienes un sistema que te va a invaluable. alertar? Yo creo que es invaluable. Claro, para Sí. dormir tranquilo, ¿no? Pero Sí, para eso claro. es importante, lo que comentábamos, la pregunta de Ana, pero es decir, la exactitud Sí, y confiar. Confiar Confiar sí, en eso es lo que datos. hablaba yo de la calidad del dato. Es decir, hay que estar Correcto. revisando, y algo muy habitual, el tema que el dato no corresponda. Eso Claro. es habitual por distintos motivos, Claro. ¿ya? La tranquilidad. Calibración, etcétera. Pero una vez que está calibrado y te Claro. cerciora, ¿verdad, Ángelo?, de que ese dato es fidedigno, la tranquilidad es enorme, porque Claro. tienes un respaldo, tienes algo que te está controlando ahí, ¿ya? Y te está alertando. Claro, y la tranquilidad también va de la mano con el ahorro de tiempo también. Si me Exactamente. permite ahorrarme tiempo, creo que por ahí está el ahorro. También. ¿Cuál es el costo alternativo de ese Exacto. tiempo? ¿Cuál es el valor de tu tiempo en ir a buscar ese dato a la estación meteorológica que todavía sigue teniendo un data logger? Claro. Claro. Ya piensa. No. Eso evidentemente, claro. Bueno, tenemos una pregunta más porque ya estamos en el tiempo. Quizás, Jordi, aquí tú tienes mucha experiencia y puedas ayudarnos más. Dice, ¿cuánto se sabe de la efectividad de interpretación de datos obtenidos a través de fotos infrarrojas u otras tomadas con dron? A ver. Repíteme la pregunta porque no Sí, sé hacia por dónde va supuesto. porque es como muy general. ¿Cuánto se sabe de la Sí. efectividad Efectividad. de ¿ya? interpretación de datos obtenidos a través de fotos infrarrojas Tomás con drones. u otras tomadas con drones? Mira, Efectiva esa información. sí, a ver. Bueno, primero, de hecho, explicar un poquito en qué consiste esa pregunta, ya sé hacia dónde va. Efectivamente, hoy día los drones son una herramienta invaluable, a mi juicio, para el ejercicio agronómico, ¿ya? Porque te permite tener un satélite, finalmente, un satélite en tu propio campo, que puedes tomar imágenes y capturar información cuando tú lo deseas, ¿ya? Evidentemente involucra una inversión, o también está la contratación del servicio. Hoy día también en el ámbito satelital se ha mejorado mucho, ha bajado, incluso hay constelaciones gratuitas, etcétera. Para lo que voy, específicamente apunta a un tipo de sensor que portan ciertos drones, que son estas cámaras térmicas o termográficas sí. radiométricas, que consiste que obtienes una imagen o un conjunto de imágenes donde se transforma esto finalmente en un ortomosaico, en una imagen compuesta, digamos, donde cada uno de los píxeles de esa imagen no es un color, sino es un dato de temperatura de esa superficie, ¿ya? Esa tipo de información, siempre y cuando estemos hablando de un dron con cámara termográfica radiométrica, porque cuidado porque hay distintos tipos de cámaras, hay cámaras termales que logran, te indican cambios, esas son las que se usan en vigilancia, pero que no te entregan el valor per se del píxel, ¿ya? Y no están tan bien calibrados, es decir, la exactitud, volvemos con la exactitud, esto se va a tener en laboratorios especializados, etc. Entonces, primero, si tienes el equipo que te permite obtener esa imagen donde tenemos esa temperatura y realmente es una temperatura fidedigna, entrega muchísimo valor. Una de las principales aplicaciones de las imágenes termográficas radiométricas es el poder determinar la temperatura de las hojas, la temperatura de la canopia, y a partir de la temperatura de la canopia, el poder determinar también si esa planta está con un estrés hídrico, ¿ya? Las hojas, la principal función de la transpiración de la planta es la refrigeración, ¿ya? De hecho, el consumo de agua por parte de los cultivos en general es del 1%, incluso menos. La gran mayoría es la refrigeración. Entonces, y esa refrigeración, esa transpiración ocurre a niveles de estomas, de los estomas. Y estos estomas, cuando el suelo no es capaz
de acudir a la tremenda demanda atmosférica que tenemos en un minuto determinado, van a empezar a cerrarse los estomas. Y ese cierre estomático parcial va a generar inmediato un incremento en el rendimiento, en la temperatura, porque efectivamente empieza a cesar su función de refrigeración. Entonces, y eso lo podemos captar con el dron. Hoy día las cámaras termográficas radiométricas, básicamente fabricante FLIR, son de muy alta sensibilidad térmica y te permite efectivamente el poder determinar en un momento determinado cuáles son las plantas a nivel de planta, por la resolución enorme que poseen estos sensores y por la baja altura de vuelo que uno realiza, el poder generar un mapa de la situación de estrés hídrico de las plantas. Entonces uno dirá, bueno, me servirá para hacer, y interesante, agarro este ejemplo porque es muy interesante también el tema del dato. Es decir, hay datos que tú necesitas continuamente, el ejemplo de las heladas, otros que no necesitas continuamente, tú necesitas evaluar un momento determinado, la variabilidad espacial, ya ámbito de la agricultura de precisión. Pero ves, básicamente, por ejemplo, este tipo de imágenes no te permite, o básicamente no sería práctico, el poder determinar el cuándo regar. En teoría sí, pero tendrías que estar haciendo vuelos muy frecuentes. Y en general estas imágenes tienden a ser caras porque la tecnología todavía tiene su precio. Ha bajado mucho, pero todavía tiene su precio. Entonces, pero sí es invaluable, y uno de los principales utilizaciones que se realizan de esto es para determinar algo que en el campo muchas veces no se hace, que es determinar la eficiencia de aplicación del agua. Es decir, lo que se conoce como el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad, los manuales dicen, y algunos probablemente lo han hecho, es ir con un manómetro, pinchar en la línea de riego, ¿no es cierto?, y medir las lecturas de manómetro, o bien colocar una canaleta y durante tantas horas, ¿no es cierto?, recopilar ese caudal y medir el caudal, y en distintos puntos. Y por eso vas viendo si hay problemas en el sistema de riego, ¿ya? En la uniformidad de la aplicación del agua. Y para poder determinar la uniformidad de la aplicación del agua, hoy día la mejor herramienta es las imágenes termográficas obtenidas con drones. Efectivo. Sí, es muy efectivo. Siempre y cuando se depende del utilice uso. el sensor adecuado. Ya. Y todo el proceso de construcción de su ortomosaico se realice de buena manera. Ok. Sí. Ya esperamos con esto poder haber respondido. Muy técnica la pregunta, sí, pero, pero está perfecto. Yo creo que esa era la respuesta que quizás Claro. estaban buscando. Se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a responder algunas preguntas, pero las pueden dejar también por interno, o si dejan sus correos también las podemos hacer llegar vía mail. Queremos agradecer una vez más, bueno, a nuestros panelistas, Jordi y Ángelo, muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Sí, y esperamos haber sido útiles para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Que esta información sea útil para ustedes y además que hayamos pasado un rato agradable, entretenido, para partir la mañana, partir la semana, ¿cierto? Sí. Muchísimas gracias, Red Agrícola, nuevamente, y a todo nuestro equipo acá que nos estuvo apoyando con la organización. Nos vemos en un próximo live. Chao. Chao, chao, saludos. La sequía que hoy vive nuestro planeta es histórica y es responsabilidad de todos. Nosotros te ayudamos a enfrentarla. Descubre la agricultura inteligente con Elements. En Entel Ocean sabemos cómo mitigar el impacto de la crisis hídrica en tus cultivos, a la medida de lo que tu campo y tu bolsillo necesitan. Con la experiencia de un equipo experto, nuestros partners y conectividad de Entel. Te ayudamos a cuidar y gestionar el agua de manera simple y eficiente, monitoreando el suelo, el agua, el clima, los pozos y canales con tecnología robusta, información precisa y pertinente, para que tomes tus mejores decisiones. Te asesoramos con un equipo experto para lograr el mejor rendimiento a tu campo de acuerdo con la normativa vigente. Cuida y gestiona tus recursos hídricos tranquilo. Moderniza y conecta tu campo con Elements de Entel Ocean.